en los trastornos hemodinámicos se le conoce como hemostasia. Este va junto con hemostasia y trombosis, únicamente que la parte de la trombosis ya es un efecto patológico. Ahorita vamos a mostrar lo que es la hemostasia, un proceso normal y todos los elementos que la componen. Bien, por definición vamos a nombrar que la hemostasia es un proceso que mantiene la sangre en estado líquido dentro de los vasos sanguíneos normales. No sé si nos hemos dado cuenta que la sangre, precisamente cuando tenemos una cortada, cuando hay una hemorragia, pues esas gotitas de sangre que quedan fuera, se puede decir que se coagulan. Para que eso no suceda dentro del torrente sanguíneo, sucede este proceso que la mantiene circulando y la mantiene líquida para hacer todo el proceso de la circulación. Eso es hemostasia. La función principal, pues en este caso sería que permite la formación rápida de un coágulo hemostásico en el lugar de una lesión vascular. Al momento de una cortada, pues permite que si se coagule, se forme un tapón para impedir la salida o que se siga extravasando de la parte del torrente sanguíneo. Pero nuevamente cuando ocurre ya un proceso patológico, pues desencadena lo que se llama trombosis. Ese coágulo de sangre que se formó para evitar la salida, pues ahora se engrosa y no se elimina, simplemente ahí se queda pegado, no se disuelve y eso impide pues la circulación a cierta parte del cuerpo, a cierto órgano, cierto tejido. Y pues recordemos que una limitación de la circulación pues nos puede provocar una isquemia y nos puede provocar falta de oxígeno también. Bien, hay tres componentes implicados en el proceso de la hemostasia. El primer componente es la pared vascular, también conocido como endotelio. Es decir, que aquí si nosotros podemos observar, esta sería una arteria cortada a la mitad. Y vemos la capa que tiene interna y la capa que tiene media y la capa que tiene externa. Entonces la que está más interna, ligada ya con el torrente sanguíneo, se le conoce como endotelio. Ese endotelio va a tener diferentes propiedades. Primero va a permitir que se produzca la formación de ese trombo, de ese tapón, que se propague y posteriormente cuando ya se haya cerrado o taponado la hemorragia o la salida de sangre, que se disuelva ese trombo. Ese tiene que eliminarse para no impedir la circulación. Por eso se dice que tiene elementos como antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos. El segundo elemento se le conoce como plaquetas. Las plaquetas es un elemento sanguíneo. Son pequeños discos que les va a permitir formar el tapón. Tienen propiedades de adhesión, de secreción y de agregación. Y por último, un último factor o componente es la cascada de la coagulación. Este es todo un proceso enzimático, conversión enzimática, donde se activan dos vías, extrínseca y intrínseca. La finalidad de todo este proceso de coagulación es la fabricación o la formación de fibrinógeno o fibrina, que en este caso es como una red o una mallita que se va a ir pegando y permitirá hacer o fortalecer esa red o esa formación del tapón plaquetario. Bien, vamos a ir mencionando estos tres componentes por separado. Tenemos el primero que se le conoce como endotelio o pared vascular. Nuevamente ya mencionábamos cuál era, que si nosotros acercábamos nuestra imagen, veamos, esta es nuestra arteria cortada por la mitad para ver las capas internas. Entonces la más interna se le conoce como endotelio. Tiene dos propiedades antitrombóticas y protrombóticas, que en este caso serían estas dos que visualizamos aquí. Más que nada las vamos a referir. Antitrombóticas, hagan de cuenta que es como una bomba, ¿sale? Es un Buberman, que sería el que se encarga de eliminar ese tapón cuando ya se dio el proceso de cierre de la hemorragia. Entonces, esas son las propiedades antitrombóticas. Y las propiedades protrombóticas, pues son aquellas que le generan la formación, ¿sale? Entonces, tiene ambas este endotelio. Nos vamos con las primeras, que son antitrombóticas. Nuevamente, esas células del endotelio, de la pared vascular más interna,
evitan la trombosis, cuál es aquella que se generen varios coágulos y taponen el torrente sanguíneo. Produce factores, como se les dice, de adherencia, de antiadherencia, que bloquean la adherencia, bloquean la agregación plaquetaria y además inhiben la coagulación. Es decir, que como el dibujito que puse aquí para que lo recuerden, es como un Biuberman, es aquel que va a ir colocando pequeñas bombitas para eliminar ese trombo, ¿sale? Para que no se forme de manera patológica. Entonces, ¿cuáles serían esos antiagregantes? Tengo la prostaciclina y el óxido nítrico. Estos evitan la adherencia plaquetaria, es un potente vasodilatador, que quiere decir que abre aún más el canal sanguíneo e inhibe la agregación plaquetaria. Tengo propiedades anticoagulantes. Los principales son la trombomodulina, que es un inhibidor del factor tisular. También participa de manera indirecta en la activación de trombina, que va a ser una proteína plasmática que igual se va a encargar de ir eliminando este trombo. Y tengo fibrinolítico, que sintetiza el activador plasminógeno y en este caso degrada los trombos. Toda la función en sí, englobando toda la función de estas propiedades antitrombóticas, nuevamente serán aquellas que se dediquen a eliminar ese trombo, que no se vuelva patológico. Por lo tanto, tengo aquellas que mencionábamos como protrombóticas. Estas sí se encargan de la formación del trombo, del tapón plaquetario durante la hemorragia. Cuando sucede un traumatismo, cuando sucede el proceso de la inflamación, pues modifican la actividad de las plaquetas. Las plaquetas comúnmente andan circulando por el torrente sanguíneo, pero pues cuando sucede este proceso de una cortada o un traumatismo o se comenzó la inflamación, pues tienen el efecto plaquetario, contactan con la matriz extracelular y las une, las junta. Efectos procoagulantes que sintetizan también un activador para poder activar al fibrinólico y en este caso pues juntar plaquetas con el fibrinógeno o la fibrina. Hagan de cuenta que se hace como una red o una mallita más resistente o más potente para evitar la salida de la sangre. Eso es lo que hace la primera capa, que sería el endotelio, que es la pared vascular. Siguiente elemento que participa son las plaquetas. Aquí, como lo vemos en la imagen, en el torrente sanguíneo, pues andan glóbulos rojos, glóbulos blancos, macrófagos y elementos, llámese como iones, ya puede haber agua, puede haber sodio, etcétera. También hay plaquetas. Las plaquetas son pequeños fragmentos celulares que no tienen núcleo, forman un pequeño disco en forma de un disco y estos participan o tienen mucha importancia en el tapón hemostásico, en el tapón, como su nombre lo dice, plaquetario, porque se las reúne y las junta. Una vez que entran en contacto con las diferentes sustancias que se están secretando, se puede decir que durante este proceso hemostásico, tienen la función de adhesión y cambios de forma. Se ven como pequeños discos anucleados, pues ahora se van a ver como pequeñas burbujitas que en este caso se van a ir pegando una tras otra para formar un tapón. Tienen la propiedad de secreción, es decir, que se pueden liberar, así como se juntaron también se pueden deshacer, y la de agregación. Esa es la función de las plaquetas. Siguiente elemento, se le conoce como cascada de la coagulación. Es una serie de procesos, es una serie se puede decir de conversiones enzimáticas que llama este proceso. Más adelante se los voy a especificar detalladamente porque sí es un proceso un poco largo y un poco complicado en este caso porque son solamente factores que se activan. La finalidad de todo este proceso de la cascada de coagulación es la formación de trombina. Entonces recuerden mucho esta palabra, trombina. Este es el proceso de la cascada de coagulación. Tiene dos vías, intrínseca y extrínseca. Se comienza por el factor 7, es el primero que se activa, y el 7 posiblemente activa al factor 9, el factor 9 al factor 10, el factor 10 regresa al factor 3, etcétera. ¿Sale? Entonces, toda esta vía culmina en la formación, nuevamente les comentaba, de trombina.
trombina va a ser una proteína que más adelante la vamos a mencionar, pero pues tiene mucha importancia en este proceso. Bien, entonces ahora nos vamos, esos son los 3 elementos. Ya mencionamos que es la hemostasia y los 3 elementos por la que consta: endotelio, plaquetas y la cascada de coagulación. Ahora bien, vamos a ver el proceso, cómo sucede ese tapón plaquetario. Ese se le conoce como hemostasia. La hemostasia, pues nuevamente mencionamos, es aquel proceso que mantiene la sangre en estado líquido dentro de los vasos normales y aparte permite la formación rápida de un coágulo hemostásico en el lugar de una lesión vascular, si se cortó, si se tuvo un traumatismo, una hemorragia, etcétera, pues comienza este proceso, hemostasia normal, y tiene dos puntos o 2 pasos. El primero se le conoce como la lesión primaria o lesión inicial. Es donde se comienza a formar el primer tapón plaquetario, ¿sale? Aquí comienza apenas a formarse, activa una vez que está la lesión inicial, activa todos los elementos que mencionamos anteriormente, tanto de agregación, tanto de secreción, tanto del reclutamiento de plaquetas, etcétera, para formar el primer tapón plaquetario. Después de ahí sucede la lesión endotelial, que ya comienza a tener la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria. Y los voy a pasar rápido porque ahorita los voy a ir mencionando, ¿sale? Bien, entonces si los regresara, lesión inicial, que sería ¿vale? Aquí vamos a regresar a un pequeño videito que tenemos aquí. Bien, entonces dijimos que en el torrente sanguíneo está todas las células circulando, ¿sale? Glóbulos rojos, glóbulos blancos, hay macrófagos, hay basófilos, hay plaquetas, hay iones, hay sales, hay sodio, proteínas, como la principal que habíamos mencionado anteriormente, que era la albumina, y hay fibrinógeno, que son como esos gusanitos que andan por ahí, ¿sale? Son los que se activan en el factor de la coagulación. Hay factores intrínsecos, hay factores extrínsecos y que eran los que participaban en la cascada de coagulación. Entonces todo anda por ahí circulando en el torrente sanguíneo, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Cuando comienza a ver la lesión inicial, una cortada, parece que una pequeña salida de sangre, esa lesión hace pues que se extravase la sangre, es decir, que comience a ingurgitar, que comienza a salirse, ¿sale? Ahí es donde vemos la posible hemorragia. Aquí empiezan a activar de primera instancia el endotelio, que dijimos que era la pared vascular. De primera instancia secreta endotelina. La endotelina es una sustancia que tiene factores de vasoconstricción, es decir, que va a hacer que ese vaso sanguíneo ahora se reduzca un poco su tamaño para limitar la salida de esa sangre. Posteriormente, esa endotelina va a activar o va a liberar factores que hagan que se recluten lo que son las plaquetas, que los que mencionábamos que eran células sanguíneas que pueden irse acumulando, pueden formar el tapón plaquetario para limitar en cierta parte también la salida de esa sangre. Entonces aquí se crea el factor de agregación, hemostasia primaria. Posteriormente activa la hemostasia secundaria, que es aquella que activa el factor 3 activa el factor 7 y aquí adhiere fibrinógeno. Fibrina es como una mallita, les comentaba, es aquella red que va a permitir la formación más sólida, más consolidada de ese fibrinógeno. Estos que vemos aquí como en color verde, azul, amarillo y rojo, son los factores intrínsecos y extrínsecos que ya están interviniendo en la cascada de la coagulación. Mencionábamos que la finalidad de esta cascada de la coagulación era la creación de trombina. La trombina va a ser aquella que va a degradar al fibrinógeno. ¿Por qué? Dijimos que ese tapón plaquetario es bueno.
ese tapón, ese sello que se formó es perfectamente sano porque le impide la salida de la sangre, detiene la hemorragia, pero no puede mantenerse ahí. Ese tapón tiene en un periodo, llámese de 48 horas, tiene que eliminarse. Tiene que disolverse completamente y formar un tapón ya sólido, ya estable y que evite hemorragias posteriores. Si ese tapón no se eliminara, pues ahí ocasionaría el proceso patológico, lo que era la trombosis, que se acumularía y cerraría ese conducto sanguíneo. Por lo tanto, pues estos factores intrínsecos y extrínsecos que vienen aquí, miren, se acumulan. Esa es la trombina, va a degradar el fibrinógeno circundante, hace pequeñas burbujas, pequeñas bombitas, ahí es donde aparecen las bombas. Y tanto como forman un tapón permanente sólido, eliminan al fibrinógeno y ya ahí está el proceso de la coagulación, tiene que eliminarse. Entonces, si ahorita lo vemos, ahí comienza el proceso de destrucción del fibrinógeno y el tapón plaquetario pues ya se quedó, ya cerró la cicatriz, ya no hay extravasación de sangre. ¿Qué hacen estos? Son los macrófagos o eosinófilos, que son las células blancas, que son las células que se encargan, los pequeños Pac-Man, que se encargan de irse comiendo y degradar todo lo que ya no sirve. Y entonces ese fibrinógeno, esa fibrina que andaba circulando todavía por el torrente sanguíneo, pues la eliminan para que no se llegue a formar nuevamente un tapón plaquetario. Ese es el proceso de la hemostasia normal. ¿Sale? Entonces nuevamente regresamos aquí. Ese es este proceso, ¿sale? Lo que vimos ahorita en el video, todo ese proceso, la lesión inicial, es toda esta diagrama que tenemos aquí en dibujitos. Ay, perdón, nos vamos a acercar un poquito más. Entonces, nuevamente mencionamos la lesión inicial, lo que sucede, la lesión endotelial, que ya ocurre en dos procesos, la hemostasia primaria, la hemostasia secundaria, hasta la creación de trombina, y donde la trombina pues ya es el proceso final. Hizo que se formara un tapón, eliminó ese tapón y formó un tapón sólido para evitar hemorragias posteriores y eliminó completamente la extravasación de sangre. Ese es el proceso de la hemostasia. Pues finalizamos con nuestra bibliografía nuevamente, ¿vale? Ya posteriormente de aquí se trabajaría lo que es la trombosis, un proceso ya patológico cuando no pude con todos estos factores del endotelio, las plaquetas, la cascada de coagulación, no se pudo eliminar ese trombo, por lo tanto se acumuló y ya me causó daño a todo el torrente sanguíneo, ¿vale? Pero sería el siguiente tema.